Decimos, te glorificamos. Te damos la gloria, la honra en esta preciosa mañana, Señor. Seguimos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué lindo saber que cuando compartimos con personas, están alineados y despiertos a los tiempos que se están viviendo. Y compartimos en nuestra casa con una pareja que iba a pasar a compartir ellos solos en Daytona. Y él se manifestaba a los tiempos que estábamos viviendo, y hay gente que no está alerta a lo que está viviendo en estos días. La palabra dice en 2 de Timoteo 3:1 y nos advierte que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Y esa confusión espiritual que muchos hay, eso nos advierte de estos postreros días que están siendo vividos y peligrosamente, y vemos un mundo donde lo bueno se llama malo y a lo malo se le llama bueno, pero hay tiempos de un cumplimiento profético lo que estamos viviendo. Jesús habló en Mateo 24, en Lucas 21, de señales que procedían a la venida, y está hablando de guerras, de rumores de guerra, de nación contra nación, de terremotos, de engaño espiritual, aumento del conocimiento y sobre todo Israel en el centro del escenario mundial. No es casualidad, no es coincidencia. La Biblia no se está cumpliendo, la Biblia ya está cumplida y se está haciendo manifiesta en medio vuestro. Pero Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Aleluya. ¿Y por qué Dios está diciendo, Jesús está diciendo, no se turbe vuestro corazón? Porque estas señales no son para asustarte, no son para asustar a la iglesia, son para alertarla, no para especular fechas. No es tiempo de especular fechas, es tiempo de nosotros decir y estar preparados para la venida de nuestro Señor, no para que tengamos miedo, sino para que tengamos la esperanza en un Dios vivo y de poder, uno que nos prometió que vendría y va a venir, no para que nos escondamos, sino para que prediquemos su palabra. Es tiempo de que nos están probando nuestra fe, porque la fe en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7 dice que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. Dios está usando estos tiempos para purificar la iglesia del Señor, para preparar lo genuino de lo superficial, para revelar quiénes realmente confían en Él. Es momento de que hay mucha gente preguntándose ¿por qué Dios permite esto? No debe de ser la pregunta ¿por qué?, sino ¿para qué? Porque Él quiere fortalecer y formar tu carácter. Sí, Señor. Él quiere fortalecer rodillas, Él quiere despertar a los que están dormidos en estos tiempos. Él está haciendo el llamado a los tibios y levantar una iglesia firme, madura y que esté despierta. Sí, Señor. Es momento de esta gracia y oportunidad que Él nos está dando. Aunque el mundo se sacude, Dios sigue salvando personas. Dios sigue salvando las almas. Y aunque la oscuridad aumenta, la luz brilla más todavía. Y aunque la maldad crece, la gracia abunda. Este es el tiempo de volver a ese primer amor. Es el tiempo de que te estoy exhortando a que te reconcilies con Dios. Es tiempo para predicar sin sentir vergüenza de lo que estamos predicando. Es el momento, es el tiempo de servir con urgencia y predicar su palabra. Sí, Señor. Y amar con propósito. La iglesia no puede estar dormida cuando el cielo se mantiene en movimiento. En esta mañana del Señor, en Efesios 6, 10 al 13, fortaleceos en el Señor y habiendo acabado todo, está firme. ¿Y cómo podemos permanecer firmes? Con la verdad como cinturón, con la justicia como coraza y con la fe como escudo, con esa palabra como
espada. Con la oración como una respiración viva en nuestro cuerpo y con la comunión como protección. Esa firmeza no es rigidez, es convicción de lo que estamos predicando. La fe no es emoción, es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. La esperanza no es optimismo, solamente es certeza en Cristo Jesús. En esta mañana recibe este consejo de la palabra del Señor. Haz lo tuyo. Estamos viviendo en los tiempos difíciles, pero la palabra del Señor está firme para levantarnos y despertarnos en los tiempos que estamos viviendo. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Gracias por sembrar en la obra del Señor. Si usted siente aportar a este ministerio Rhema Church Deltona a través de la página Tiley, de la aplicación Tiley, aparecemos Rhema Ministry Deltona, y puede hacer su aportación bajando la aplicación Tiley a través de nuestro ministerio. Rhema Church, gracias por sembrar en la obra de Dios. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. No es Rhema Ministry, es Rhema Church. Rhema Church. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Simplemente para las ofrendas puedes entrar al App Store y allí pues te conectas o consigues la aplicación, una vez más Tiley, y a través de esa aplicación nos buscas como iglesia o nos encuentra como iglesia Rhema o Rhema Church Deltona, y desde ahí pues puedes sembrar, si así pues Dios lo pone en tu corazón, en este ministerio. Eso nos permite, ¿verdad?, poder nosotros continuar pues adelante. Y si usted pues está buscando un lugar donde congregarse, te hacemos te extendemos también a ti a través de las redes la más cordial invitación. Puedes visitarnos en el 2233 aquí en Banbury Avenue, la ciudad de Deltona. Estamos más que regocijados por tenerte y darte, ¿verdad?, la más cordial bienvenida. Así que en esta mañana damos gloria al Señor por su bondad y fidelidad. Pero antes de entrar a la palabra, yo no sé, vamos a adorar al Señor, porque Dios es tan lindo, Dios es tan bueno. Aleluya, y no es la razón por la que estamos aquí, es principalmente para darle la gloria al Señor, para adorarlo a Él por su bondad, por su grandeza, por su magnificencia. Y entendemos, aleluya, que una vez nosotros le adoramos, Él siempre nos honra y nos bendice con una palabra. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Sé que se apagó. Vamos a hacer a cantar una alabanza, y de ahí pues entonces partimos, ¿verdad?, al mensaje como hemos dicho. Y mi vida te alabo, Señor, te alabo con mis manos, y mi vida te alabo, Señor, con mis manos. Vamos, saca las manos para adorarle a Él. Le decimos porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Oh, bendito Señor. ¿Cuántos le adoran en esta mañana? Alabaré a mi Señor.
adorarle al Señor, aleluya, en esta mañana. Aleluya, cambiar tu dolor, aleluya, porque Él es bueno. Qué lindo cuando el pueblo nos puede adorar con regocijo. Todos los reyes, todos los reyes de la tierra, no los oigo, los dichos de su boca, grande los caminos de Jehová. De Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová atiende al humilde. Dejos al altivo, porque la gloria. Alabaré a mi Señor, alabaré a mi Señor, alábalo que te adora, dale gloria, dale honra, aleluya, porque Él es bueno, alabanza. Santo eres Él Dios. es bueno, gloria al Señor. Gracias, Dios. Realmente no hay otro como Él. Él es maravilloso. Él es misericordioso. Aleluya. Él es santo, santo, santo. Y toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Podemos adorarlo en esta mañana. Gloria al que vive para siempre. Y nos sentimos más que regocijados de una vez más poder estar aquí en la casa del Señor, de poder exaltarlo, de poder, ¿verdad?, reconocer su bondad. Estamos más que regocijados de poder siempre estar y poder proclamar su grandeza también a través, ¿verdad?, de las redes sociales, cada domingo, sabiendo que Dios es bueno, porque todos podemos decir que Dios es bueno. Podamos que experimentemos momentos que quizás pues nos puedan sacudir un poco, pero lo real es que esa paz que sobrepasa todo entendimiento irrumpe nuestras vidas, irrumpe en medio de esas circunstancias, dejándonos sentir Gloria al que que Él vive para está con siempre. nosotros. Hemos comenzado una serie titulada Diseño y Destino, y hoy es la tercera parte de esta serie. Damos gracias al Señor porque hemos sido más que bendecidos. Santo. Dios nos ha hablado. Y en esta mañana estaremos entrando en un nuevo tema. Caminar hacia el destino preparado. Porque entendemos que la promesa ya estaba, pero había que pisarla. El tema en esta mañana, la promesa hay que pisarla. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana pueden unirse conmigo y pueden entender que hemos pasado procesos, pero lo cierto es que ninguno de ellos ha cancelado la intención de Dios, sino más bien la ha firmado, porque todo ha servido para Él. Así que hemos hablado en este tiempo de José. En la persona de José hemos visto que el diseño se tiene que interpretar. Tú tienes que conocer tu diseño. Sí, y cuando hablamos de Moisés, estuvimos hablando que una vez nosotros interpretamos el diseño, ese diseño se tiene que alinear. Ese diseño tiene que ir de acuerdo a la intención. Para eso se requiere el desierto. Aleluya. Pero hoy vamos a estar hablando de la vida de un hombre que nosotros conocemos mucho, que se llama Josué. Y ahí vamos a entender que una vez hemos sido alineados, el diseño se ejecuta
caminando en Él. Así que abre tu Biblia en esta mañana, porque queremos simplemente comenzar poniendo la base que Dios mismo nos ha dado para esta enseñanza. Y que como hemos muchas veces, o en esta tercera ocasión, leído, la misma se encuentra en el libro de Isaías, el profeta, hablando en ese capítulo 12, en el verso 24, donde dice Dios al profeta: escucha, porque esto es clave para que tú no te desenfoques, no pierdas el norte cuando las circunstancias quieran desviarte, y que entiendas que el profeta, Dios le dice mejor al profeta, se hará como lo he pensado, será confirmado como lo he determinado. Esto es importante para que nuevamente no pierdas tu norte, porque siempre se hará. Dios no te ha dejado a la suerte, Dios está en el asunto. Y como la semana pasada nuevamente hablábamos de Moisés, explorando en las palabras expresadas la vida de este varón, y llegamos a la conclusión, o entendimos, que el desierto realmente no fue un tiempo en vano, no fue un tiempo muerto, sino un taller de alta precisión. Un hombre el cual Dios permitió que creciera en el palacio de Faraón. Pero igual que José, ese lugar simplemente formó en Moisés la capacidad administrativa, el desarrollar aquellos recursos que eventualmente y la capacidad de manejar autoridad para un momento dado, pero su carácter necesitaba ser formado, y para eso el desierto era necesario. Allí aprendimos que el diseño es ese trabajo interno llamado carácter. Y el carácter envuelve tus valores, encierra hábitos. En otras palabras, es tu esencia. Pero el destino es hacia donde tú te diriges. El destino es lo que a ti te corresponde funcionar en el mundo. Podemos entonces decir que no podemos cumplir con un gran propósito externo si primero Dios no trabaja esa escritura interna en cada uno de nosotros, la cual es ideal. Primero, siempre el ser precede al hacer. Pero nosotros hacemos a la inversa. Nos estamos preocupando en el hacer sin saber quiénes somos. Y en el día de ayer estuvimos en una capacitación, en un entrenamiento. Y para mi sorpresa, el maestro, el pastor José Vázquez, doctor en teología, precisamente hablaba de esto, confirmándome Dios su intención, porque, sabes, el verdadero liderazgo se cumple cuando nosotros como personas entendemos el propósito. Pero hay algo que estamos viendo en este tiempo. Es que los hijos de Dios quieren operar en el reino, pero no conocen a su rey, no conocen a su padre. Saben que son hijos de un reino, de un rey,
pero no lo conocen. Y por cuanto como no lo conocen, pierden su identidad y no saben a dónde van, cómo moverse. Y es ahí donde se encierra esa tensión real, en la que muchas veces quedamos atrapados. Sí, Señor. Como en un momento Josué, siendo expertos en los procesos, pero en el momento de accionar, de ejecutar, entramos en pánico, en conflictos. Santo. Y hoy la iglesia tiene que entender que nosotros somos parte de un diseño. Y tú y yo tenemos que entender que si somos parte de un diseño, hay una identidad en nosotros. Gloria a Dios. Tenemos que movernos, no de acuerdo a lo que los sistemas, a lo que otros quieren que seamos. Nuestro diseño no va a funcionar utilizando etiquetas prestadas. Porque nos estamos acostumbrando a esa fase de formación. En algunos casos, cuando hemos comprendido esto, porque nos vamos al otro extremo, pero cuando llega la hora de actuar, de movilizarnos, nos paralizamos. Y Dios quiere que nosotros en esta mañana entendamos su intención para nosotros. Santo Dios. Porque Dios no solo diseña quiénes somos para que tengamos entonces ahora una hermosa biografía que colgamos en la pared. Aleluya. Dios nos ha diseñado para que nosotros tengamos impacto. Esto no se trata de tener un éxito donde ganemos fama, Santo. donde nos hagamos virales, donde seamos figuras, sino donde cumplamos el propósito de Dios. Santo Dios. Y Dios, como te dije, no solo nos diseña, sino que Él le interesa, como Josué, que podamos tener una relevancia importante en este tiempo en el reino. Dice el libro de Josué, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Esto es algo muy importante de entender. Porque hay personas que hoy en día no se comprometen con la visión del lugar donde Dios les establece para servir comprometidamente en la obra. Porque no tan solo el desierto, sino formando parte del servicio, nosotros estaremos caminando para que el diseño de Dios vaya tomando la forma que Dios quiere darnos. Entonces yo tengo que entender en esta mañana que Dios quiere que nosotros nos distingamos. Porque es fácil confiar en un diseño cuando nosotros estamos sirviendo en el desierto. Pero ahora, como Josué, va a venir un momento en nuestras vidas
Santo. Pero muchas veces nos estamos encontrando con un Jordán que está frente de nosotros. Y no un Jordán que está tranquilamente, el cual nosotros pueda brindarnos la seguridad de que podemos cruzarlo con una mayor facilidad, porque el problema que nosotros tenemos hoy día es que queremos alcanzar, sí, en un momento dado la meta, pero estamos viviendo también como una generación que se ha acostumbrado a alcanzar las cosas de una manera fácil. Vamos a las redes, vamos a la internet y nos prometen cursos, hacerlos en corto tiempo, pero lo cierto que el asunto cuando se trata de Dios a veces conlleva un término de tiempo. A veces las habilidades se desarrollan en terrenos que a nosotros nos producen incomodidad, pero es la manera de Dios sacar de nosotros todo aquello que puede traer estorbo, todo aquello que puede desenfocarnos. Gloria a Dios. Y eventualmente robarle a Dios la gloria. Aleluya. Es importante que nosotros entendamos que para llegar al destino de Dios se requiere ciertos desafíos en nuestras vidas, pero que tengamos la convicción de que necesitamos a Dios y que es Él quien irrumpe. Y para ello es necesario romper con toda mentalidad que no viene de Dios, con toda mentalidad humana, con toda mentalidad de fracaso, de estancamiento. Y te lo estoy diciendo porque estamos iniciando en este capítulo 1 con un momento clave en la vida de Josué, cuando Dios tiene que romper ese tiempo de luto. A mí me está que en esta mañana hay gente que Dios va a interrumpir, va a romper, va a sacar a muchos de ese tiempo de luto, porque han, aleluya, glorificado tanto al dolor que no se están dando de cuenta que es tiempo de pararse, que es tiempo de tomar acción, que es tiempo de dejar de llorar, que es tiempo de cobrar una posición, aleluya, Santo eres Dios. de movimiento. Y Dios le tiene que hablar a Josué y decirle: bueno, chicos, tu siervo Moisés ha muerto. Gloria a Dios. Es hora de levantarte y de pasar este Jordán. Sí, Señor. Porque al otro lado del Jordán hay una tierra que yo se la he entregado, como se lo dije a Moisés. Y es como dice el profeta Isaías: yo lo dije, yo lo determiné y se hará como yo lo he dicho. Así que no es tiempo de mantenerte ahí recordando el pasado, viviendo del dolor, de las pérdidas. Ahora te toca a ti. Ahora te toca levantarte. Ahora te toca tomar la determinación de pasar al otro lado. Porque la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros, Él no la cancela. Esa promesa se activa cuando tú y yo nos determinamos a salir de la orilla y activarnos. Gracias, Señor. Movilizándonos. No se trata de esperar un puente, cómo vamos a llegar allá. Se trata de confiar en quien dijo: se va a hacer, yo lo voy a hacer y nada va a impedir, porque todo lo que yo he dicho con mi boca se va a cumplir.
diseño de Josué como conquistador se iba solamente a validar en el momento en que él estuviera determinado a levantarse, a tocar con el agua con sus pies y marchar hacia el destino que Dios ya había trazado. Yo no puedo continuar hablándote en esta mañana si yo no te presento, no te hablo de lo que el Jordán representa. Y te lo tengo que decir, ¿por qué? Porque muchas veces el desierto produce miedo, produce inseguridad, pero muchas veces estamos ignorando de que también el desierto está produciendo en nosotros carácter. El desierto está formando, el desierto está amplificando la voz, el desierto está formando aquellos molleros que tú y yo, nuevamente te lo repito, necesitamos para poder cargar. Sí, Señor. El propósito, el diseño de Dios. Esos molleros vienen a representar la base. Gracias, Señor. ¿Cómo se le llama eso? Cuando se levanta una casa, la zapata, que la fundación que sostiene la estructura. Y lo cierto es que Josué llegó a un punto donde ya el desierto había cumplido su propósito. Mis amados, en esta mañana vengo a decirte de parte de Dios, ya el desierto cumplió su propósito, ya el desierto terminó, ya el desierto, Dios hizo lo que quiso hacer en ti. Es hora de levantarte, es hora de comenzar a moverte en fe, es hora de lanzarte al desafío, es hora de creerle a Dios. Gloria al que vive para siempre. El desierto ya te trajo a Jordán porque cumplió su propósito. Qué lindo es el Señor. Santo Dios. Porque Jordán es más que un río. El Jordán es más que un río. El Jordán es más que un río. Santo. El Jordán es un lenguaje de Dios. El Jordán es el escenario donde descendemos, el Señor desciende, Dios desciende para elevarnos. El Jordán es el lugar donde se hace visible, donde Dios convierte lo invisible en visible. En hebreo es la palabra Yarden o Jardén, que significa precisamente desciende. Cuando Dios plasma en su escritura o inspira al escritor hablar de esta parte del Jordán, no es solo señalarte una parte geográfica donde se encontraba Josué. La intención es mostrar el camino espiritual que tú y yo como creyentes debemos de recorrer. Y en la Biblia nadie ha cruzado el Jordán sin terminar dejando algo atrás. Nadie sale del Jordán tampoco sin recibir algo nuevo una vez es cruzado este. El Jordán es el río donde Dios pide de nosotros rendición para Él poder entregarnos el destino. El Jordán es el lugar donde Dios nos invita para que nosotros ahí en ese lugar precisamente nos rindamos
porque no puede, eso que se tiene que quedar atrás no puede cruzar. Y es precisamente en el río Jordán donde Israel tuvo que dejar atrás 40 años de desierto. Es hora que ya suelte, que te hicieron, que te empujó. Es hora que soltemos toda esa mentalidad, que nos deshagamos de todo eso que a nosotros nos ha producido dolor. No es hora de soltar en el Jordán. En ese Jordán, Naamán tuvo que dejar el orgullo. Ese fue el lugar donde Eliseo tuvo que dejar su antigua identidad. Y también ha sido el Jordán el lugar donde Jesús dejó el anonimato para abrazar públicamente la misión que venía por delante. ¿Qué tú tienes en esta mañana que dejar para poder cruzar el Jordán? Tendrás que dejar el pasado, tendrás que dejar orgullo, tendrás que dejar la falta de perdón, tendrás que dejar todo lo exceso para que puedas cruzar a la misión a la cual el Padre te invita. Aleluya. Por eso en cada historia que toca las aguas del Jordán revela un patrón divino antes de la promoción. Hay descensos que se tienen que dar antes de la gloria. Hay obediencia antes de que llegue el poder. Y cuando Israel llegó a las orillas del Jordán, no solo enfrentaba un cuerpo de agua, estaba experimentando, enfrentándose a un límite. Y lo cierto es que cuando llegamos al límite, como en este caso, Dios no solo abre el camino, sino que cuando estamos dispuestos a humillarnos, a descender, el mismo Dios nos abre a una nueva temporada. Vuelvo y te lo repito, esa temporada como le surgió a Eliseo y Elías. Porque uno cruzó para ser levantado al cielo y el otro para ser activado. El Jordán se terminó convirtiendo en el umbral donde Dios cambia los roles, donde Dios asigna voces, donde Dios confirma el destino. Y a mí me parece que hay gente que está parada en este momento en el Jordán y tienen que determinarse a descender. ¿Por qué? Porque Dios está a punto de introducirlo a una nueva temporada. Dios está a punto de asignarle la voz que necesita para cumplir su propósito. Dios está a punto de confirmar su destino. Pero se tiene que quedar atrás lo que se tiene que quedar atrás. Por eso es que yo, aunque puedo tomar estos puntos de enseñanza para traerlo al liderazgo, no es un mensaje simplemente para líderes, es un mensaje urgente para la iglesia de este tiempo, porque como te hemos venido diciendo, vivimos tiempos donde muchos creyentes se encuentran en una posición como la presenta Santiago, siendo movidos por el viento de un lugar para otro, sin estabilidad, sin claridad, sin comprender que lo que han vivido en sus vidas no ha sido un accidente. No, ha sido la intención. Y por eso, aleluya, cuando no lo comprendemos, perdemos de vista el diseño. Se construye en medio de los procesos. Y si yo no entiendo el proceso, terminaré interpretando toda mi transición como un castigo, como un silencio, como un abandono,
como que aquel tuvo la culpa. Y entendemos que dentro de las congregaciones habrá gente que será piedra de tropiezo, habrá gente que en vez de proyectar el carácter de Cristo, son a veces las personas, aleluya, por las cuales vivimos situaciones, pero también la Biblia nos enseña que son estos precisamente los que aceleran en nosotros el destino de Dios. Aleluya. Por eso no podemos estar siendo llevados de un lado para otro. Ayer, hago un paréntesis, sentí la necesidad de honrar a mi esposo a través de las redes. Porque como decía, muchas veces, o la mayor parte de las veces, la gente me ve de frente a mí. Pero mi esposo es un excelente predicador. Es un hombre que Dios muchas veces lo utiliza en el don profético. Pero como equipo funcionamos como estamos funcionando. Aleluya. Y yo tengo que reconocer su posición porque él es mi cabeza. Y entonces cuando decido hacer esto que les estoy diciendo, las personas, la mayoría de ellos no leen. No tuvieron el tiempo para poder ver que a qué yo me estaba refiriendo, sino que tomaron la intención de, ¿verdad? Al no leer, de empezar a felicitarlo porque pensaron que era su cumpleaños. Y tengo que hacer un video para decir, yo no tengo que esperar a hacer el cumpleaños, a hacer el día de los padres, a hacer el día de los enamorados, a hacer el día del pastor para poder expresarle a mi esposo su gratitud y a Dios por la persona que me dio como esposo. Pero también, mientras estoy haciendo eso, puedo notar gente hermosa de Dios que comienzan a utilizar las redes para hablar de todas las experiencias negativas que les ha pasado con las personas en la iglesia. Y yo digo, Dios mío, si pudieran ver que lejos de un daño, lejos de un abandono, es una oportunidad que Dios les dio para crecer. Yo he tenido gente que Dios las ha puesto a mi lado para ayudarlas, pero se han negado a caminar en el proceso porque el proceso duele. Pero si yo no tengo la intención de abandonar el pasado, difícilmente estoy lista para cruzar al otro lado. Entonces en este tiempo no podemos seguir viviendo vidas inestables. En este tiempo no podemos seguir viviendo sin claridad, sin comprender que Dios está en el asunto. Gloria a Dios. Que no es un castigo, que no es un fracaso, tampoco, no lo es. El Jordán es necesario para nuestras vidas porque Dios se revela. Él no improvisa, Él diseña. Y Jesús mismo es una evidencia. Él vino a rescatar ese diseño. Por tanto, Él también cruzó el Jordán en su bautismo. Y ese bautismo no fue una liturgia religiosa. Ese bautismo fue una declaración cósmica. Allí vimos 3 puntos importantes. Primeramente, la identidad de Jesús mismo, confirmada por el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Número 2, se pudo ver claro el propósito. El Espíritu de Dios descendió como paloma. Y se cumplió el tercer punto que confirmaba su misión cuando el cielo habló del mismo Dios diciendo, me complace. Por eso ese momento para nosotros
representó la restauración pública del diseño de Dios. Ese diseño que perdió Adán, Jesús descendió para que nosotros ahora pudiéramos rescatarnos y ascender. Pero aquí está la verdad que a veces alguien no entiende. Nadie puede vivir el diseño de Dios con una mente que no ha sido transformada. Santo Dios. Israel no podía entrar a la tierra prometida con una mentalidad de esclavo. Josué no podía liderar con una mentalidad de asistente. Se acabó el tiempo. Aleluya. Mi amor, ya tú no eres el asistente. Ahora te toca. Sí, Señor. Te toca pararte, te toca liderar. Y la iglesia no puede avanzar con una mentalidad tan poco inestable. Somos responsables. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Yo tengo que entender cuál es mi posición, cuál es mi diseño para este tiempo. Yo no puedo permitir el ser lanzado de un lado al otro como las olas del viento. Yo tengo que entender que tengo identidad, que tengo propósito y que yo tengo misión. Una misión que cumplir. Por eso la renovación de la mente no es un lujo, es la base del propósito. Sin la renovación de nuestra mente, desafortunadamente, simplemente estaremos cumpliendo, repitiendo ciclos. Estaremos repitiendo temporadas. Estaremos repitiendo procesos que estaban diseñados para formarnos de una vez. Aleluya. Yo he tenido que comprender esto. Por eso ahora entiendo, es que toda la clase de ayer yo digo que fue para mí. Entiendo que ahora cuando pongo mis límites, estoy evitando que nadie más me vuelva a jugar con emociones ni con sentimientos. Yo tengo que saber quién yo soy, cuál es mi diseño y para dónde yo voy. Por eso el creyente de hoy tiene que entender que el Jordán sigue siendo ese espacio donde Dios te confronta lo que debe de morir y despierta lo que debe de vivir en ti. Es el lugar donde uno reconoce que no puede entrar a la promesa con la misma carga, con la misma voz o con esa misma estructura interna. Por eso en esta mañana puedo decir el Jordán es el río donde Dios me va a pedir, aleluya, que me humille, que descienda, pero también me va a levantar, donde, aleluya, me está invitando a soltar, pero eso me va a dar a nosotros el poder de confiar, donde Él me invita a cruzar para que yo pueda poseer. Yo no me voy a dejar dominar, como decía Pablo. Hay cosas que, aleluya, no me son lícitas, pero yo me voy a determinar que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me va a separar de Dios, nada me va a desconectar de mi destino. Estoy enfocado, como dice la Escritura, a ir al blanco del supremo llamamiento de Dios para mi vida. Por eso el Jordán representa ese momento en el que el alma entiende que la transición, escucha, la transición no es un puente. Gloria a Dios. No se trata de avanzar, se trata de que tú pases transformado. Que no es simplemente un cambio de temporada. Esto envuelve, encierra un cambio de naturaleza. En el Jordán, Dios no solo abre camino, es el lugar también donde se abre el cielo. Es el lugar donde Él confirma el llamado. Aleluya, no solamente, también lo activa.
¿qué vamos a hacer en esta mañana? Santo Dios. Porque el próximo punto es que yo tengo que salir de estar observando todo, de espectador. Y tengo que darme a la tarea de tomar mi responsabilidad. En esta mañana Dios te está invitando a que tú hoy tomes responsabilidad, que hoy te comprometas, que hoy te decidas salir del desierto cruzando el Jordán para poder empezar a caminar en aquello que Dios ya determinó entregarte. Sí, Señor. Tienes la tierra, pero la tierra no tiene tus huellas. Tienes el lugar, pero no lo has poseído todavía. Entonces nosotros tenemos que descubrir que el destino no es un destino que para llegar al destino, esto no se trata de algo turístico que tú te montas en un avión, ay, ahí voy. Ya Dios lo dijo, ahí yo voy a llegar. No, mi amor. Gloria a Dios. Te estoy hablando de tomar responsabilidad. Te estoy hablando de comprometerte. Porque aunque tienes un territorio, tienes que conquistarlo. El diseño que Dios trajo en ti durante el silencio que trabajó, que formó en ti, se cumple, como te dije, cuando tus botas toquen el barro. El éxito o el propósito no es un regalo que te cae del cielo. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que trabajarlo, tú tienes que construirlo diariamente, porque esto no viene, no te cae del cielo. Nadie te va a llevar a donde tú perteneces. Tú tienes que entender que tú tienes la responsabilidad de levantarte y caminar con tus propios pies, enfrentando tus propias piedras en el camino. ¿Cuántos en esta mañana dicen, yo me voy a levantar? Aunque hayan obstáculos, aunque hayan situaciones, la Biblia lo dice de esta forma: el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente a los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a decir conmigo, yo voy a conquistar lo que Dios ha dado para mí? Gloria a Dios. Estamos en el salón. Somos expertos en Biblia. Tenemos mucho conocimiento. Hay mucha palabra. Pero hay poca determinación a la acción. Hay mucha Biblia en la cabeza. Pero hay poco barro en los zapatos. La gente habla mucho, pero pocos son los que se están ensuciando las manos. Pocos son los que están caminando. Nos gusta estudiar, pero nos da pánico la ruta. Y por eso preferimos reaccionar. En esta mañana Josué personifica ese momento crítico que todos y cada uno de nosotros en un momento dado experimentamos. Ese momento donde la fe deja de ser espectadora y comienza a volverse protagonista. Mi amor, la historia es tuya, te tienes que levantar. No espere que otros hagan por ti lo que a ti te toca trabajar. Deja de estar expectando, que muchos espectadores hay, que muchos consumidores de mensajes hay, pero se necesita de gente que diga, yo voy a dejar de ser espectador y yo voy a entrar a las gradas y voy a ser partícipe de este juego que yo tengo, porque yo voy camino a mi destino en Cristo. Durante años José fue el asistente. Este hombre vio abrirse el mar rojo. Este hombre vio las maravillas. También vio cómo Dios dio maná. Y estoy segura que también de alguna manera, y no de alguna manera, también vio como Dios abrió la tierra consumiéndose a tanta gente quejosa. Que a veces estas son las cosas que a nosotros nos dan temor. El temor al fracaso, el temor al que dirán, el temor a si las cosas no me salen bien. Santo.
Pero tú tienes que tener la seguridad de que el Jordán no se abrirá porque tú camines nada más, se abrirá por la presencia misma de Dios. Por eso Dios tiene que romper, como te dije en el principio, cortando el luto que había allí. Tuvo que hacer una instrucción quirúrgica en la vida de Josué, cuando él dice: mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora te tienes que levantar y tienes que tomar una postura física, te tienes que mover, mi amor. Es la etapa de aprendizaje, ya pasó. Ahora te llegó el tiempo de ejecutar todo lo que tuviste en tu siervo. Sí, Señor. Pero muchas veces nos quedamos cómodos en el rol de ayudantes. Nos gusta ese lugar seguro. Nadie quiere tener circunstancias, por eso venden el mensaje, por eso se quedan paralizados. Ay, si me critican, ¿qué mucho le tienen miedo a las críticas? Mira, olvídate de la crítica. El Señor me ha enseñado en estos días, mira, si hay personas que se molestan para provocarte a hacerlo, mira, elimínalo. Y yo me determiné, mira, a mí el que no me aporte, no puede, es una evidencia de que no está en mi círculo. Para afuera, no me importa.